Hay una expresión en el Evangelio que a mí me llama mucho la atención. Y el día que nosotros entendamos esa expresión, no en el Evangelio de hoy, sino otra expresión que voy a relacionar con el Evangelio de hoy, nosotros vamos a entender que no nos podemos perder nunca, nunca la palabra de Dios, jamás. Porque la palabra de Dios tiene un poder extraordinario. Hay gente que le da carácter mágico a las cosas. Y si quisiéramos darle verdaderamente un carácter transformador a algo, déselo a la palabra de Dios. Y por eso hace algunos días escuchábamos que la palabra nos decía: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y caen en la tierra para empaparla y hacer que se vuelva fértil y los frutos y las cosas bonitas aparezcan, asimismo es la palabra de Dios. Y luego dice: no regresará a mí sin antes haber cumplido su propósito. ¿Saben ustedes qué nos está diciendo? Que si nosotros fuéramos un terreno hábil, dispuesto para Dios, fértil, la palabra de Dios cae en nosotros e inmediatamente nos transformaría la vida. Y esa palabra, así como la lluvia cae en la tierra y vuelve a subir mediante ese fenómeno de la evaporación, asimismo es la palabra de Dios, vuelve al Señor, pero no vuelve a Él sin antes habernos transformado la vida. Por eso nunca, nunca dejen de escuchar la palabra, nunca. Y por eso vale la pena decirles que la palabra de Dios no es para adornar la sala de la casa. Cuando usted tiene en su casa la palabra ya bien linda con un atril y un plástico encima, que ya están tostados del tiempo y de no usarla, eso no sirve para nada. Porque la palabra de Dios hay que traerla a adornar la vida, el corazón, y no la sala de la casa. Por eso les quiero proponer tres ideas y una sencilla historia. Y deje que esta palabra le toque el corazón. Y si lo haces, vas a sentir que Dios ha empezado esa transformación en tu historia. La primera idea la vamos a tomar de la primera lectura, la segunda idea de la segunda lectura y la tercera idea del Evangelio. Hay un rey llamado Saúl, pero Saúl no ha hecho las cosas bien. Saúl ha defraudado a Dios, que lo había llamado para que fuera rey de Israel. Entonces el Señor va a llamar a un profeta llamado Samuel y le va a decir: vas a ir a la casa de un señor que tiene 8 hijos, y de esos 8 hijos yo voy a sacar un rey para Israel. Samuel, que es obediente, va a la casa de Jesé, el papá, y le dice: por favor, preséntame tus hijos. Y entonces la palabra es muy linda porque nos empieza a mostrar cómo empiezan a pasar uno a uno. Y pasa un man así todo grandote, y pasa otro por allá bien cuajo, y pasa otro por allá zarco, y pasa otro por allá bien elegante. Y él dice: que pasen, ninguno de esos es, ninguno. Y cuando pasaron los 7, porque las cosas no suceden como nosotros queremos, sino que las cosas siempre se dan en el plan de Dios, pasaron los 7 y dijo: ninguno es. ¿Hay algún otro? Y le dicen: sí, por ahí hay uno todo chicorio cuidando ovejas, está en el campo, hágame el favor y me lo llama, y no come nadie hasta que él no venga. Y entonces lo llamaron y llegó el muchachito así, era medio pintosito, monito, ojitos, arquitos, pero era muy chiquito. Y cuando ese mancito entró, ahí mismo Samuel dijo: ese es, ese chiquitico por el que nadie apostaba y que todos despreciaban, ese es. Porque el Señor no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Entonces la primera idea que yo te quiero proponer es esta: ese hombre chiquitico va a ser un hombre grande. Y si ustedes continúan leyendo la historia, va a ser el hombre que va a vencer a un gigante llamado Goliat. Primera idea: debajo de tu fragilidad y pequeñez se esconde un hombre grande capaz de vencer gigantes. A veces la gente se aprovecha de vos, a veces la gente se ha aprovechado de usted, y en el amor se han aprovechado de usted, y hay personas que te ven tan frágil que se han aprovechado de vos, y hay personas que económicamente se han aprovechado de vos porque te ven tan frágil, porque creen que vos no sos capaz de nada, porque te juzgan desde la apariencia,
porque sos una persona suave. Y entonces hoy el Señor le manda a decir a usted que debajo de su pequeñez y debajo de su fragilidad hay un hombre que es grande, capaz de vencer gigantes. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo llevas dejándote oprimir por alguien? ¿Cuánto tiempo llevas permitiendo que alguien te atropelle? ¿Cuánto tiempo llevas permitiendo que alguien te haga sentir que no sirves para nada? ¿Cuánto tiempo llevas dejando que alguien se aproveche de ti, incluso que se aproveche de tu cuerpo? Y entonces te vas dejando minimizar de tal manera que la vida empieza a reclamar una fuerza especial, y la fuerza especial me viene de Dios con su palabra, que me dice que debajo de este hombre pequeño hay un hombre grande capaz de tumbar gigantes. Hay personas que creen que usted nunca va a ser capaz y por eso se siguen aprovechando de vos, pero el día que saques el gigante que tenés dentro, vas a ser capaz de llevarte por delante aquello que te estaba robando la esperanza, la alegría y la felicidad. Primera idea: no se le olvide lo que el Señor le está diciendo hoy, porque no tenés por qué seguir permitiendo que te atropellen, porque no podés seguir permitiendo que abusen de ti. Dentro de vos hay una fuerza incontrolable, maravillosa, que nos viene del cielo, que es capaz de tumbar lo que sea. Vos no naciste para la opresión. El tiempo de la esclavitud ya pasó y vos en las manos de Dios sos libre. Por eso perseguí tu libertad. Y si para eso tenés que sacar esa grandeza que tenés pausada, sacala, porque tenés que ser feliz como otros están construyendo su felicidad. Esa es la primera idea, que es preciosa y que el Señor nos regala en este domingo. Segunda idea, vámonos para la segunda lectura. Y miren, queridos amigos, lo que nos dice el Señor, porque hay personas que viven ancladas al pasado, hay personas que viven aferradas a sus errores, hay personas que viven preguntándose: Padre, pero es que Dios sí me perdonó a mí todo eso. Y la respuesta es extraordinaria: Dios hace tiempo te lo perdonó. Porque uno de los defectos que tiene Dios, si podemos hablar de un defecto de Dios que es perfecto, es que es desmemoriado. Dios no se acuerda de sus pecados. Dios no se acuerda de sus pecados, pero usted no se los ha podido perdonar. Por eso miren, queridos amigos, esa segunda lectura tan maravillosa. En otro tiempo eras tinieblas. ¿Quién, Padre? Todos nosotros. Aquí no se salva nadie, porque todos nosotros tenemos algún pasado lleno de errores, de equivocaciones, de miserias, de caídas, de decepciones, de habernos aprovechado de algo o de alguien. Entonces nos dice la palabra: en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Tan bonito eso, hombre. Tan bonito eso. En otro tiempo nosotros éramos oscuridad, pero ahora que somos luz. Luz por nuestra propia voluntad, no, porque somos de Dios, y en Dios somos luz, y en Dios no nos apagamos, y en Dios estamos encendidos. Por eso dice: caminen como hijos de la luz. Una persona, después de haber conocido a Dios, no se puede echar para atrás. Una persona, después de haber conocido a Dios y las bendiciones del Señor, no vuelve a Egipto, no vuelve a la esclavitud. Una persona, después de haber conocido a Dios y de vivir con Dios sabroso, porque con Él sí se vive sabroso, no vuelve a vivir maluco. Por eso, queridos amigos, esa palabra es maravillosa. Dios a usted no le recrimina el que usted se hubiera equivocado. Dios a usted le va a llamar la atención si después de usted caminar con Él vuelve a la esclavitud. Yo les conté alguna vez la historia de una cosa que yo nunca he podido entender, y que si me encontrara a esa señora yo le sacaría el cuerpo y me voy por otro lado. Una señora que se acercó y me dijo: Padre, mi marido me golpea, mi marido se aprovecha de mí, mi marido me pasa mujeres por encima, mi marido me ha pegado, mi marido me tiene aguantando hambre. Padre, dígame qué hago, yo no aguanto más. Y yo: vaya a la curia, que le iluminen. Entonces la señora fue a la curia, y en la curia le dijeron: no, pero es que usted ¿cómo está con ese hombre? Y empezaron un proceso de nulidad. ¿Qué es nulidad? ¿Anular matrimonios? No.
La iglesia, mediante un proceso de acompañamiento, no anula matrimonios, declara que la pareja nunca estuvo casada, porque las cosas no se dieron como era. Y la señora esta empezó el proceso y la iglesia le anuló el matrimonio, es decir, declaró que nunca estaba casada. A los 2 años, la señora esta vuelve y se casa con el mismo. Vuelve y se casa con el mismo y me buscó a mí para que la casara. Ustedes ya saben lo que le dije. O sea, ¿cómo uno vuelve a Egipto? ¿Cómo uno vuelve a Egipto? ¿Cómo uno vuelve donde lo maltrataron? ¿Cómo uno vuelve donde le robaron la esperanza, la alegría? ¿Cómo uno vuelve donde no lo dejaron ser uno? ¿Cómo uno vuelve donde nunca le permitieron levantarse? ¿Cómo uno vuelve allá, hombre? Amigos, cuando uno conoce a Dios, no vuelve allá. Solamente esa señora fue capaz de volver, pero uno no vuelve donde le robaron la vida y la esperanza, donde le robaron la alegría y las motivaciones. Tercera idea, vámonos para el evangelio. Hay un hombre ciego y ese hombre nos representa a nosotros. Y entonces la gente sabe que hay un hombre llamado Jesús, y al ciego le pudieron haber dicho: vení, vamos por allí donde un brujo, hermano, ese man te pone a ver. Pero no lo llevaron donde el brujo, porque saben que cuando van donde el brujo quedan más ciegos de lo que estaban. Entonces se lo llevaron a Jesús. Padre, ¿y cómo trabaja Jesús? Trabaja de una manera maravillosa. Por eso hay gente que prefiere ir donde el brujo, porque el brujo le manda cositas inmediatas, pero Dios te pone en procesos. Dios no trabaja como el brujo. Dios te pide: aprende a esperar en el tiempo. Entonces mire lo que hizo cuando le trajeron el ciego. Se tomó el tiempo, porque las cosas importantes toman tiempo, y en Dios somos lo más importante. Escupió en el barro y empezó, y cogió barrito ahí y empezó a jugar con la saliva. Tin, tin, tin. Se lo untó en los ojos, y apenas se lo untó en los ojos, le dijo: todavía no, papá, falta un poquito. Ponga un poquito de su fuerza, ponga un poquito de su iniciativa. Yo hago lo mío, pero haga usted lo suyo. Vaya a bañarse en la piscina y luego vuelve. Así trabaja Dios. Vos tenés que poner lo tuyo y tenés que dejar que Dios haga lo suyo. Pero eso no se da en un minuto, eso no se da en un día, eso se da en el tiempo de Dios y cuando a Dios le da la gana. Por eso, queridos amigos, es maravilloso que nosotros entendamos que con este evangelio necesitamos volver a Dios de donde salimos. Necesitamos volver a Dios de donde salimos, y nos hace volver la vida a la fábrica donde fuimos hechos. Eso es muy lindo. ¿Por qué dice el evangelio que cogió barro? Porque nos quiere recordar a Dios creando. Dios creando, nos creó del barro, y por eso hay que volver a la fábrica de Dios, para que Dios nos repare la vida y nos restaure el corazón. Les voy a contar una historia. Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le preguntaba: mamá, ¿qué estás haciendo? Ella me respondía que estaba bordando. Yo observaba el trabajo de mi mamá desde una posición más baja que donde ella estaba sentada. Así que siempre me quejaba diciéndole que desde abajo, desde mi punto de vista, lo que estaba haciendo me parecía muy confuso. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me decía: hijo, ve afuera a jugar un rato, y cuando haya terminado mi bordado te pondré sobre mis piernas y te dejaré verlo desde mi posición. Me preguntaba por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados desde donde yo estaba. Unos minutos más tarde escuchaba la voz de mi mamá diciéndome: hijo, ven y siéntate en mi regazo. Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo. Desde abajo se veía tan confuso. Entonces mi mamá me decía: hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba, había un diseño.
solo lo estaba siguiendo. Ahora míralo desde mi posición y sabrás lo que estaba haciendo. Muchas veces a lo largo de los años he mirado al cielo y he dicho: Padre, ¿qué estás haciendo? Él responde: estoy bordando tu vida. Entonces yo le replico: pero se ve tan confuso, es un desorden, los hilos parecen tan oscuros, ¿por qué no son más brillantes? Y Dios pareciera decirme: mi niño, ocúpate de tu trabajo y no hagas el mío. Un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el plan desde mi posición, entonces lo entenderás. 3 cositas. La primera, corremos la tentación de ver las cosas desde nosotros mismos y no desde Dios. Se necesitan hombres de ojos abiertos, capaces de vencer la ceguera del camino. Segunda cosita, el día que abras los ojos y contemples las cosas como son, ese día aprenderás a agradecer. Qué problema las cosas y las personas que se nos volvieron paisaje. Tercera cosita, necesitamos familias, matrimonios, empresas que quieran pasar por las manos de Jesús para que Él les regale el milagro de volver a ver para volver a creer. No te vayas sin regalarte un instante de silencio ante Dios. ¿Has escuchado palabras que te invitan a soltar, a confiar, a dejar el peso que llevas sobre tus hombros? Y hoy quiero invitarte a que lo hagas aquí, ahora donde estás. Cierra un momento tus ojos si puedes y deja que el Espíritu Santo te muestre eso que tanto te cuesta entregar. Tal vez sea una herida del pasado, un miedo al futuro, una culpa que no has podido perdonarte o una situación que ya no puedes controlar. Entrégasela a Dios, suéltala, no la retengas más en este instante mientras escuchas mi voz. Dile al Señor con sencillez: Señor, pongo esto en tus manos, y escríbelo en los comentarios, no por mostrarlo, sino como un acto de fe, como una oración escrita al cielo. Escribe esa carga, ese nombre, esa petición que hoy decides dejar en las manos de Dios. Porque cuando escribes desde el corazón, también oras. Y cada palabra que dejes aquí será una semilla de fe que el Señor recogerá para obrar en su tiempo perfecto. No tengas miedo, Dios no se olvida de ti. Él camina contigo de noche y de día, incluso cuando no lo sientes. Hoy su invitación es clara. Confía en que Él puede hacerlo mejor que tú. Confía en que lo que sueltas en sus manos nunca se pierde, sino que florece. Así que mientras termina este video, tómate un momento, respira profundo, deja ir tus culpas, tus miedos, tus intentos de control y entrégalos a aquel que te ama sin condiciones. Déjalo todo en sus manos. Señor, hoy te entrego. Completa tú esa frase, escríbelo con fe y mientras lo haces, cree que los milagros empiezan a llegar cuando uno suelta, porque Dios no defrauda. Él toma lo que entregas y lo transforma en bendición. Así que suelta, confía y deja que el Señor haga lo demás. Mira el siguiente video. Si aún sientes en tu corazón la necesidad de una voz espiritual que te guíe y te recuerde tu propósito, no lo dudes. Este es el momento que Dios preparó para ti. Él quiere hablarte, animarte y mostrarte el camino que dará sentido a tu vida.